Ok, muy bien, chicas y chicos. Antes de comenzar la clase del día de hoy, les debo preguntar, ¿los alumnos que están en este momento conectados se inscribieron al ensayo nacional presencial de la Universidad San Sebastián? ¿O no les suena? ¿Sí? ¿Alguien de casualidad necesita el link? Ya, o saben que igual se los voy a mandar. ¿Ya? Mediante ese link, chicas y chicos, ustedes pueden acceder a, no sé si decir matricularse, no, a inscribirse en el Ensayo Nacional Presencial PAES 2022 de la Universidad San Sebastián. Ya le voy a transmitir. Como ustedes pueden ver, eh, el link que les acabo de enviar los va a llevar a esta página. Aquí ustedes deben colocar su nombre, su apellido paterno dice. Me imagino que también puede colocar los dos, su root, el mail, celular, curso, ciudad, bla, bla, bla. Y este va a ser el 4 de junio, ¿ok? A las 8:30. Ahora bien, no sé si aquí en Arica hay una universidad San Sebastián. La sede de esta ciudad no sé en dónde será. ¿Ustedes tienen alguna idea respecto a esto? ¿Saben en dónde será la sede de este ensayo? Oh, ¿ya se inscribieron? ¿Están por ahí, chicos, chicas? ¿Aló? Profe, yo no me he inscrito, pero ¿es presencial o virtual? Es presencial. Ya, gracias. Alexandra nos dice que en Iquique creo que será en la Academia Tarapacá. ¿Ya? ¿En Arica no saben ustedes? Ah, ya, en el Colegio San Marcos en Arica. Ya, eso tiene bastante sentido. Zeus, ¿eres de Iquique? Pensé que eras de Arica. Pero bueno, ya sabes por lo menos, Zeus, que en Iquique es en la Academia Tarapacá y por lo que nos está diciendo Christopher, aunque no está seguro, el ensayo es en el Colegio San Marcos, que está cerca del mall, ¿verdad? Bueno, relativamente cerca del mall, ¿ya? Ahora bien, los demás estudiantes, comuna de alto hospicio. Bueno, nunca he ido a Iquique en todo caso, así que no podría decir algo así. Ahora bien, los demás, por favor, chicas y chicos, comenten, ¿se inscribieron en este ensayo? ¿Quién además de Alexandra, Zeus, Christopher, ¿Ensayo? Jeremy? ¿Sí? ¿Ensayo, bro? Este, este ensayo presencial. Voy a volver a enviar el link. Ay, ay. Para los que recién se están conectando, estábamos hablando recién con sus compañeros si ya se inscribieron en este ensayo que va a ser presencial el día sábado. En Iquique, en la Academia Tarapacá y en Arica, esto no es información segura, en el Colegio San Marcos. Igual después pueden consultarle al profesor Oliver respecto a esto. Ya Priscila no lo hará. Ah, ok, Priscila. Entonces, esa es una buena excusa para no haberse inscrito. ¿Ya? A los demás ya están avisadas, avisados, chicas y chicos. Ya recuerden que es este sábado, así que me imagino que tendrán hasta el día miércoles, día jueves quizás, para inscribirse. Eso es ver el vaso medio lleno, ¿verdad? ¿Alguien levantó su manito? Catalina, Yo, profe, tengo una consulta. ¿El ensayo es solamente para los estudiantes del preuniversitario de la Universidad de Arabacá o es en general? es a nivel nacional, así que si tienes alguna amiga, algún compañero que quizás ya haya salido, algún conocido, que lo quiera rendir, también se lo puedes enviar para que se inscriba. Solo cuarto medio, ¿no? Eso sí no sabría decirte. Por lo menos yo se lo envié a un compañero que quiere rendir de nuevo la PAES y creo que sí se logró inscribir. Por lo menos no me dijo que le haya resaltado algún problema.
Así que es para todo el mundo, ¿ya? No solamente para los estudiantes de este preuniversitario, sino que para todas las personas que lo quieran hacer. Ahora bien, chicas, chicos, ¿alguna otra consulta? Antes ya de comenzar la clase del día de hoy. Ok. Entonces, déjenme buscar. Ahí sí. Ok. El PowerPoint para mostrárselos enseguida. Ya. Ok, chicas y chicos. Entonces, una vez dicho eso de el principio, si al final de la clase nos sobra el tiempo, también no, les voy a consultar si es que ya han accedido a las plataformas virtuales de la universidad, o sea, de este preuniversitario, que también se los hemos instado mucho y que el grupo 1 y el grupo 2 aún no lo hacen, ¿ya? Yo ya logré por mi cuenta entrar, así que podemos hacer un pequeño tutorial, si es que nos sobra tiempo. Ahora bien, el día de hoy vamos a ver la última tarea lectora de la segunda habilidad de interpretar. Es decir, con esta última tarea, ustedes se van a dar cuenta que todo está conectado. Es decir, que todo lo que vimos antes de esta última tarea nos sirve para justamente realizar esta última tarea. Así que, como el día de hoy vamos a ver, no quiero volver a decir última tarea. Como hoy, el día de hoy ya vamos a terminar con la segunda habilidad de interpretar, vamos a volver a ver lo que implica interpretar en esta prueba. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos visto en clases anteriores? ¿Qué hemos visto en las clases pasadas? Justamente todas las otras demás tareas de esta segunda habilidad. Así que el día de hoy les vamos a dar por finalizadas. Y lo vamos a pasar, o la vamos a ver, bueno, no la última vez, porque estoy muy seguro que en clases posteriores las vamos a seguir recordando porque son el pilar fundamental, ¿verdad? Recordemos que el DEMRE, mejor dicho, que el Ministerio de Educación, en el temario que se nos entregó a principios de año, nos dijo que en esta prueba, la manera en que se va a evaluar el contenido de séptimo a segundo medio es a través de estas habilidades de localizar, interpretar y evaluar. Y estas habilidades, además de su definición, también vienen con sus tareas lectoras. ¿Y que son estas tareas? Son especificaciones de lo que debemos hacer a la hora de interpretar, a la hora de localizar y a la hora de evaluar. Es decir, si nosotros hablamos de interpretar, por ejemplo, existen muchas definiciones, existen muchas maneras de interpretar. Y también interpretar es un concepto que es global, que no solamente está en lenguaje y comunicación. Por lo tanto, para delimitar más el tema, el DEMRE puso todas estas tareas lectoras, que son las especificaciones. Ahora bien, en la primera de esta tarea, mejor dicho, en la primera de esta habilidad, tenemos la letra C, que nos dice que debemos determinar la relación entre distintas partes o informaciones de un texto y la estructura textual, ¿ya? Para comprender esta tarea lectora tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero que todo, las relaciones textuales, ¿ya? Igual las relaciones textuales son muchas, hay en gran cantidad, pero la que se nos especifica aquí es que debemos conocer las relaciones textuales o los modos de organizar la información dentro de un texto. ¿Por qué? Porque recordemos que las personas que se dedican a publicar textos, ya sean narrativos o informativos, siguen una estructura, tienen un propósito. Y nosotros debemos determinar esa relación. Debemos entender la manera en que organiza la información esta persona que creó este texto. ¿Ok? Porque el fin último de esto es entregar un mensaje. ¿Ok? Y como nosotros, por ejemplo, no sabemos acerca de muchas cosas, y por lo general cuando leemos un texto, sobre todo informativo,
que se nos está explicando algo que en realidad nosotros nunca tendríamos una aproximación, a no ser que leamos acerca del texto, tienen que ser muy sencillas. Y para que sean muy sencillas de entender, tienen que seguir una estructura. Hay una manera de hacerlo para que cualquier persona lo pueda comprender. Tenemos, por ejemplo, el texto de El Kilo que leímos, que se nos hablaba sobre esta renovación en la medida del peso, ¿ya? Porque el instrumento que antes se utilizaba era bastante poco fiable, ¿verdad? Porque se podía contaminar, porque tenía un montón de problemas que podía eh, arruinar esta medida. Entonces, si bien recordamos, en ese texto salían muchos términos que nosotros no conocemos, que nosotros no podíamos siquiera leer, porque eran conceptos que eran de física, de química, bueno, en realidad de física solamente. Entonces, a pesar de que nosotros no conocíamos muchos de esos términos, nosotros pudimos comprender de qué se hablaba en ese texto, ¿ya? Para eso sirven los modos de organizar la información. También, lo que entra en juego aquí son las tipologías textuales. Ya recordemos que existen 5 tipos de textos: el narrativo, el expositivo, el descriptivo, argumentativo y el dialógico. Y estos textos siguen una estructura y tienen ciertos propósitos, ¿ok? Ahora bien, no es que, por ejemplo, alguien haya dicho, si tú quieres crear un texto argumentativo, debes seguir estas reglas. No. Cuando alguien creó un texto argumentativo de forma natural, de manera innata, s- muchas personas se dedicaron a estudiar esos tipos de textos y encontraron que la gran cantidad de ellos seguían ciertas características similares. Estaban escritos de la misma forma y que incluso unos tenían más calidad que otros. Entonces, estudiando estos textos que nacieron de forma innata y que tenían gran calidad porque los escritores eran, no lo sé, tenían mucho talento, nacieron estas tipologías textuales. Agruparon a estos textos por las características que presentan y por sus propósitos. Entonces, también es muy importante que nosotros conozcamos todas estas cosas, ¿ok? Porque son el pilar fundamental en que nosotros nos vamos a apoyar para comprender cómo se va a evaluar en esta prueba, qué necesitamos nosotros saber para responder correctamente, ¿ok? Ahora, recordemos, por ejemplo, que en las relaciones textuales, los modos de organizar la información que vimos eran 5, que era de lo general a lo particular, eh, causa-consecuencia, problema-solución, semejanzas y diferencias, y categoría y ejemplo, ¿ok? Estos 5 modos de organizar la información dentro de un texto son los que más se utilizan, ¿ya? Y aquí un dato que no se los comenté en clases anteriores es que estos modos de organizar la información, por lo general, nosotros los vamos a encontrar en textos no literarios que cumplan la finalidad de informar, ¿ya? ¿Qué textos no literarios, chicas y chicos, cumplen con la finalidad de informar? ¿Cuáles son los textos que tienen ese propósito? ¿Me lo podrían recordar? Ya, pero ya, o sea, justamente, ¿verdad? Las noticias tienen como finalidad de informar, ¿verdad? Pero a lo que iba era como algo más general. Igual, Christopher, ese ejemplo está súper bien, pero justamente yo iba a términos más generales como lo que está diciendo sus compañeros Zeus y Alexia, que, o sea, claro, los textos informativos, pero de las 5 tipologías textuales que existen, ¿cuáles de esos textos cumplen con la finalidad de informar? Además de los textos informativos, claro. Recordemos que tenemos los textos narrativos, expositivos, descriptivos, argumentativos y dialógicos. ¿Cuál de esos 5 textos cumplen con la finalidad de informar? Ya, los textos descriptivos y ¿cuál más? Los explicativos o expositivos, ¿verdad? Que vendrían a ser como casi lo mismo. O mejor dicho, explicativos y expositivos van de la mano, ¿verdad? Nosotros podríamos encontrar esos términos en cualquier otro lado y vendrían a apuntar a lo mismo. Ahora bien, justamente, entonces, estos modos de organizar la información
los 5 que nombramos los vamos a encontrar sobre todo en textos descriptivos y en textos expositivos, porque es una manera de aliviar tanta carga de información, tantos conceptos científicos que algunos estudios acarrean. Y eso, chicos y chicos, es lo que tenemos que saber acerca de esta primera tarea lectora. Luego, recuerden que si tienen alguna duda, no se olviden de levantar su mano o mandar algún comentario, ¿ok? Yo esto lo voy a pasar porque asumo que están recordando que esto ya lo vimos, ¿verdad? Lo hemos visto varias veces, lo hemos explicado varias veces. Así que si les suena repetitivo, esa es una buena señal. Eso significa que han puesto atención en las clases pasadas. Ahora bien, la segunda tarea lectora nos dice que debemos elaborar una interpretación a partir de información, planteamientos o argumentos presentes en el texto, ¿ok? Ahora bien, aquí tenemos que tener en claro qué es lo que se nos pide, ¿ya? Es elaborar una interpretación. Recordemos que para que nosotros interpretemos, nuestro cerebro realiza un conjunto de ejercicios que nos dan un resultado, que en este caso es tomar la información que nos entrega el autor en el texto, la sumamos a nuestro conocimiento previo y creamos algo nuevo, que obviamente va a estar directamente relacionado con lo que estamos leyendo, ¿ya? No es que nosotros creemos algo nuevo completamente ajeno al texto. No, no, no. Como la información que se nos entrega en el texto nos ayuda a pensar, eso significa que lo que produzca ese pensamiento va a estar directamente relacionado con lo que estamos leyendo. Igual, chicas y chicos, recuerden que todas estas habilidades, nuestro cerebro es muy capaz de hacerlo. Es decir, cuando alguien en algún momento de la historia de la humanidad se dio cuenta que existen personas que leen y entienden lo que leen, alguien dijo, yo quiero estudiar eso, ¿ya? Y de ese estudio nacieron estas 3 habilidades. Es decir, nosotros ya realizamos todo esto y de manera innata. Ahora, un lector que es capaz de entender lo que lee va a tener muy desarrolladas estas habilidades de otro que no le gusta leer, por ejemplo. Porque igual eso es sumamente aceptable, ¿verdad? Porque todos tenemos gustos diferentes y todos tenemos intereses distintos. Entonces, si bien algunas personas van a tener mayor facilidad para estas habilidades, eso no implica que las personas que no la tienen no las puedan desarrollar, porque nuestro cerebro quiere entender lo que estamos leyendo. Entonces, cuando nosotros elaboramos una interpretación a partir de la información de los planteamientos o argumentos presentes en el texto, es porque nuestro cerebro quiere entender de manera profunda lo que está leyendo. Y cuando no lo logra, se aburre, perdemos el hilo conductor, nos distraemos, nos da sueño. Entonces, es muy importante que nosotros también sepamos elaborar una interpretación de lo que estamos leyendo. Ahora bien, aquí tengo que hacer un alcance, ¿ya? Si bien la información, los planteamientos o argumentos pueden ser catalogados como elementos textuales, los elementos textuales son muchísimos, chicas y chicos. Todo lo que está dentro de un texto puede ser catalogado como un elemento textual, pero esta habilidad nos pide que nosotros interpretemos específicamente de estos 3 elementos textuales que vemos en la pantalla, que es de información, de los planteamientos o de los argumentos. ¿Ok? Eso es un alcance que debemos tener muy en claro. Ahora bien, ¿por qué nosotros podemos elaborar una interpretación? Porque hay que tener muy en claro, chicas y chicos, y sé que se lo hemos repetido muchas veces, pero se lo vamos a seguir repitiendo. Cuando ustedes se enfrenten a un texto, tengan en cuenta que la persona que escribió ese texto sabe cómo hacerlo. Tuvo un propósito y él supo cómo organizar la información dentro de ese texto para que sea entendible, para que su mensaje pueda llegar hacia nosotros. Entonces, todo lo que vemos nosotros dentro de un texto tiene una razón de ser. No está ahí de manera azarosa, sino que el autor o la autora los colocó ahí porque ella quiso hacerlo. Y nosotros podemos realizar una interpretación de eso, ¿ya? En realidad podemos hacer muchas cosas
de los muchas cosas de los elementos textuales que vemos dentro del texto, ¿ya? Y estas tareas lectoras nos van a decir qué es lo que nosotros podemos hacer y que tiene que ver con interpretar de estos elementos textuales, ¿ok? Sigamos avanzando, entonces. Ahora bien, la tercera tarea lectora de esta habilidad es la letra E, que nos dice que nosotros debemos elaborar inferencias a partir de marcas textuales que permitan construir el significado local y global del texto. Ahora bien, inferir también es parte de interpretar. Sin embargo, se diferencian en unas pequeñas cosas. Es decir, cuando nosotros interpretamos, cuando nosotros construimos significados de un texto, nos no solamente interpretamos, también le damos sentido, sacamos inferencias, construimos significados, interpretamos. Nos pueden sonar a esos sinónimos, pero cuando nosotros nos acercamos a estos conceptos, tiene detalles que los diferencian unos de otros y que resultan en ejercicios distintos, ¿ya? Porque no es lo mismo interpretar que inferir. Porque cuando nosotros interpretamos, es verdad que tomamos lo que leemos en el texto, lo sumamos a nuestro conocimiento previo o a nuestro capital cultural y creamos algo nuevo. Pero cuando nosotros inferimos, hacemos eso también, pero la inferencia es una deducción lógica de lo que estamos leyendo. No estamos creando nada aquí. Nosotros estamos como descavando. Bueno, no sé si esa palabra existe, pero como que le estamos quitando el polvo a la información que el mismo autor puso en el texto, ¿ya? Recordemos que una inferencia es algo que nosotros podemos deducir lógicamente de lo que se nos está diciendo. Por ejemplo, si alguien está a la intemperie y tiene los brazos cruzados así como bien apegados y está temblando, nosotros podemos inferir que él tiene frío en base a su lenguaje corporal. ¿Ya? Y no es que nosotros digamos que él tiene frío y él no lo tenga, sino que él efectivamente lo tiene. Porque es lógico que si uno está en la intemperie y si está corriendo viento, si tiene, no lo sé, o si no tiene la ropa adecuada para estar en el frío, la persona va a tener frío. ¿Ya? Esa es la diferencia entre interpretar e inferir. Cuando interpretamos, nosotros creamos un significado, cuando nosotros inferimos, deducimos un significado. Y esa deducción es algo lógico, ¿ya? Porque también tenemos que tener cuidado cuando nosotros podemos caer en la sobreinferencia, ¿ya? ¿Qué es la sobreinferencia? Es cuando nosotros utilizamos nuestro conocimiento previo, pero de manera que la deducción que sacamos no vendría a ser muy lógica, pero a nosotros sí nos parece lógica. Ya es cuando manejamos demasiada información previa y nos pasamos de la raya, por así decirlo, ¿ya? Porque en vez de que nosotros, no lo sé, pensemos que esa persona tiene frío, podemos decir que está llorando porque, no lo sé, su pareja lo dejó, ¿ya? Y eso es una sobreinferencia porque nosotros no sabemos esto, ¿ya? Sobre todo en las inferencias cuando las aplicamos a un texto, nosotros sacamos esa información de la información explícita, ¿ok? Entonces, ahí está nuestro límite. Nada de lo que no se nos diga, nosotros podemos realizar una inferencia, es decir, miren, en realidad creo que ya estaba siendo un poco redundante, así que mejor dejémoslos hasta ahí. Lo importante de esto es saber esa diferencia, ¿ya? Inferir es sacar deducciones lógicas, no crear nada. Ahora bien, casi me enredo, chicas y chicos, casi. Ya. Ahora bien, ¿de dónde nosotros podemos hacer inferencias dentro del texto? Nosotros podemos generar un significado local que implica que realicemos inferencias a partir de los párrafos o de las oraciones dentro de los párrafos, o también podemos sacar significado global, que es realizar inferencias, pero a partir del entendimiento completo del texto. ¿Ya? Igual nos hemos topado con preguntas que son así, que nos dice, en base al texto leído, podemos inferir que, y ahí se nos está pidiendo que de todo lo que leímos saquemos una inferencia. Ahora bien, una de sus compañeras que no sé si está en este grupo o en el grupo 2,
comentó que si en la prueba se iba a dar cuenta o nos íbamos a dar cuenta cuando se nos pedía interpretar o cuando se nos pedía inferir. ¿Ya? Y la respuesta a eso fue que efectivamente nos van a decir cuándo nosotros debemos interpretar o cuándo nosotros debemos inferir. Nunca me he pillado con alguna pregunta que sea ambigua y que no nos deje claro qué tipo de ejercicio nosotros tenemos que realizar. Entonces, eso también es muy importante de tener en cuenta, ¿ya? Cuando se nos pide inferir, se nos va a decir explícitamente. Y cuando se nos pide interpretar, nos van a decir cuál es el sentido de esto, cuál es el significado de esto, etcétera, etcétera. Ok, chicas, hasta el momento, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Pero que no se estén quedando dormidos. Igual, primer día de la semana, como que cada vez los fines de semana se van haciendo más cortos. Este duró minutos. Ok, vamos a ver entonces, ¿cuántas tareas llevamos? A, B, C, D, E, F. 4. Entonces, esta es la antepenúltima porque son 6. Ya. La tarea lectora, la letra F, nos dice que nosotros debemos construir significados de una parte, párrafo, sección o de la globalidad del texto. ¿Ya? Aquí también entra en juego lo que ya hemos visto, ¿ya? Lo que ya tenemos pensado. Es decir, antes se nos pedía que se elaborara una inferencia a través, que nosotros realizamos inferencias a través de elementos textuales. Aquí se nos pide que nosotros construyamos significado, pero a partir de una parte del texto, de un párrafo, sección o de la globalidad del texto. ¿A qué apunta esto? Mejor dicho, ¿a qué apunta esta tarea lectora? A lo siguiente, ¿ya? Nosotros ya tenemos en mente que todos los textos que se escriben tienen, o sea, están hechos de una manera que para nosotros sea entendible, ¿verdad? Ahora bien, dentro de ese texto, nosotros podemos encontrar ideas que tienen diferentes niveles de importancia. Es decir, tenemos la idea principal y las ideas secundarias, o también los podemos llamar el tema y los subtemas. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos que construir significado de una parte, párrafo o sección o de la globalidad del texto, se apunta justamente a que nosotros empecemos a dilucidar qué ideas se incorporan dentro del texto, ¿ya? Porque, por ejemplo, ya vimos o leímos el texto de la hepatitis C, ¿verdad? Y en el primer párrafo de ese texto, ese párrafo contenía 3 ideas o 4 ideas, si mal no me equivoco. Entonces, la suma de esas 4 ideas que también estaban plasmadas a través de los puntos seguidos, entonces cuando nosotros leamos párrafos, tenemos que tener en cuenta que en cada punto seguido también se guardan ideas, ¿ok? Ahora bien, en cada párrafo se guardan ideas y esas ideas forman un sentido del párrafo. Y si nosotros sacamos todos los sentidos de todos los párrafos, podemos darle un sentido global al texto. Es decir, podemos sacar el tema. ¿Por qué? Porque de todas esas ideas que nosotros vemos dentro de los párrafos, va a existir alguna que sea la más importante o que englobe a todas las demás. Entonces, para que nosotros podamos dilucidar los subtemas y el tema, lo que podemos hacer es lo que sale en esta diapositiva con números, ¿verdad? Primero que todo, podemos analizar el texto párrafo a párrafo, porque justamente si empezamos como de lo particular, aquí vendría a ser como todo lo contrario del modo de organizar la información de lo general a lo particular, ¿verdad? Sería todo al revés. Primero partiríamos por lo particular, que serían las ideas dentro de los párrafos que están plasmadas en las oraciones, y así sacar la idea del párrafo y luego, cuando saquemos todas las ideas de todos los párrafos, darle un sentido global al texto, ¿ya? Esto igual suena un poco laborioso, pero en realidad no lo es tanto, ¿ya? Porque si bien nosotros no somos máquinas que podemos guardar todas las ideas que vemos al mismo tiempo, pero sí nuestro cerebro recuerda cuáles son las más relevantes,
¿ya? Nosotros podemos responder a la pregunta de qué se trata el texto de forma innata. Nosotros somos muy capaces de hacer eso, ya nuestro cerebro es muy capaz de hacer eso, pero a veces necesita de cierta ayuda. Y además, cuando intentamos explicar procesos que se dan de forma natural, también nos damos cuenta de la cantidad de trabajos que hacemos, ¿ya? Nuestro cerebro, nuestra capacidad innata no es poca cosa. Por eso que quizás pueda sonar muy laborioso, pero en realidad es bastante sencillo. Siempre lo hemos hecho y siempre vamos a tener la facilidad de hacerlo. Ahora bien, entonces, cuando nosotros empecemos a identificar las ideas dentro de cada párrafo, podemos utilizar destacadores, podemos ir tomando notas. Muchos de sus compañeros nos comentaron que eh, ponen, o sea, sacan una hoja y en esa hoja empiezan a anotar todas las ideas que van sacando. ¿Ya? Y eso está muy bien. ¿Ya? Igual algunos de ustedes nos comentaron que ustedes no sacan destacadores o no toman nota, ¿ya? Porque no lo necesitan. Pero nosotros, de nuevo se lo repetimos, les recomendamos que adquieran herramientas para que ustedes puedan comprender lo que están leyendo, chicas y chicos, ¿ya? Porque es muy importante. Es algo fundamental, sobre todo para entrar a la universidad. Porque también se los vuelvo a recordar, cuando ustedes entren a la universidad, se van a dar cuenta que los textos que tienen que leer ahí son completamente de otro nivel. Es decir, son muy densos. Hay mucha información guardada dentro de los párrafos. Hay mucha información que nosotros vamos a tener que interpretar. Hay mucha información que nosotros vamos a tener que inferir, ¿ya? Y si nosotros carecemos, por ejemplo, de estrategias de estudio o de estrategias para enfrentarnos a esos textos, la van a pasar muy mal. Escúchenme a mí que yo soy la voz de la experiencia. Me saqué un 1,3 en la primera prueba y eso que me dediqué a estudiar. Pero como no tenía herramientas, como solamente me dejé llevar porque siempre pensé que era súper seco, porque tenía facilidad para la lectura, me confié y me dieron un golpe de realidad. Ya, para que eso no les pase a ustedes, les recomiendo, chicos y chicos, que tomen nota, que utilicen destacadores, que anoten las ideas en otros lados, que vayan identificando las ideas en cada párrafo y que las vayan organizando por grados de importancia también, ¿ya? Sé que suena laborioso, pero es más sencillo de hacer. Ahora bien, ¿para qué vamos a hacer todo esto? Para construir el tema y los subtemas, ¿ya? Si nosotros identificamos eso, vamos a poder construir significado de una parte del texto, de un párrafo de una sección o de la totalidad de este. Déjenme tomar un poquito de agua para seguir con esta última tarea lectora que vimos la clase pasada. Esta penúltima tarea lectora nos dice que nosotros debemos sintetizar la idea o las ideas centrales de un texto o de un fragmento de este. ¿Ya? Aquí también entra en juego lo que acabamos de hablar, que en cada párrafo existen ideas. Entonces, a nosotros se nos va a pedir que sinteticemos las ideas de esos párrafos. ¿Y qué implica sintetizar? Que nosotros vamos a reducir volúmenes de texto a sus aspectos más esenciales. En otras palabras, vamos a tomar ciertas partes, párrafos o secciones del texto y vamos a tener que escoger cuál de las ideas que se nos presenta ahí son las más importantes, ¿ya? Cuando nosotros sintetizamos, estamos justamente eso, categorizando las ideas que vemos en el texto por orden de importancia, ¿ya? Por el orden de cuál es la que engloba todas las demás, ¿ya? Ahora bien, nosotros podemos sintetizar de dos maneras también. Al igual que podemos inferir localmente y podemos inferir globalmente y podemos construir significado localmente y podemos construir significado globalmente, nosotros podemos hacer una síntesis local y global. Y las tres apuntan a lo mismo. En las tres hacemos lo mismo. Cuando hablamos de sintetizar, interpretar o inferir localmente, es cuando lo hacemos en base a un fragmento del texto, ¿ya? ¿Qué son estos fragmentos? Secciones
partes o párrafos del texto. En cambio, cuando hablamos de hacerlo globalmente, estas tres ejercicios, hablamos de que sintetizamos, interpretamos o inferimos de la globalidad del texto, ya del entendimiento completo de este, no de una parte, de todo el texto. Y ahí es fundamental saber cuál es el tema y cuáles son los subtemas. ¿Ok, chicas y chicos? ¿Alguien hasta el momento tiene alguna duda respecto a todo esto lo que hemos visto? Ya lo que estamos haciendo aquí es No, justamente profe. también... muchas gracias. Justamente lo que también estamos haciendo aquí es una síntesis de lo que hemos visto hasta el momento, ¿ya? Porque en las otras clases hemos profundizado en en estas tareas lectoras e inclusive quizás a mí se me pudo haber pasado algún ejemplo o algo por el estilo, ¿ya? Porque, por ejemplo, en esta tarea lectora me acabo de acordar que cuando nosotros construimos significado a partir de una parte párrafo sección o lo de la globalidad del texto, eh, recordemos, por ejemplo, el texto de los lingüistas, creo que se llamaba, esta anécdota que nos contó Mario Benedetti, que él estaba en un congreso de lingüística y que la taquígrafa de ese congreso era bastante hermosa, ¿verdad? Y cuando se fue, toda la gente, todos los hombres que habían ahí, no aguantaron las ganas de tirarle piropos. Ahora bien, una simple anécdota, Mario Benedetti la transformó en un relato bastante complejo de entender. ¿Ya? ¿Por qué? Porque utilizaba ciertas palabras, ciertos conceptos, ciertos elementos textuales que a nosotros nos dificultaba el entendimiento, ¿ya? Por ejemplo, teníamos esa unión de conceptos de Rayana en la glosemática, no sé si lo recuerdan, y que resulta que Rayana en la glosemática era una manera de decir que que las personas, los hombres que estaban ahí, estaban a punto de cruzar la línea y de empezar a gritarles piropos a la niña que estaba pasando, ¿verdad? Y justamente eso fue lo que ocurrió. Entonces, si nosotros no podemos construir el significado de ese concepto que vimos ahí, era muy poco probable que entendiéramos qué se nos estaba contando, ¿ya? Al final, Mario Benedetti, una simple anécdota, él la embelleció, ¿verdad? De eso se trata también el género narrativo, de utilizar metáforas, de utilizar conceptos complejos o conceptos que engloben muchas cosas y que caigan justo en el contexto de lo que se está narrando y así, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hasta el momento, vimos una breve explicación de lo que son todas estas tareas lectoras. También espero que se hayan dado cuenta, chicas y chicos, que estas tareas lectoras van de la mano, ¿ya? Y curiosamente, empiezan como desde a ver, ¿cómo decirlo? Desde como lo más básico, que es que nosotros debíamos determinar las relaciones entre distintas partes del texto y termina, bueno, esto es la penúltima también, con algo bastante específico, ¿ya? Es decir, nosotros no podríamos sintetizar un texto si no entendiéramos cómo se unen sus partes, si no entendiéramos qué relaciones rigen la información que vemos en el texto, ¿ok? Entonces, como que prácticamente se nos está diciendo paso a paso lo que debemos dominar para construir significados en un texto de manera correcta, ¿ya? Y lo más probable es que esto también lo hagan las personas que están muy acostumbradas a leer, que eso ya serían gente como académicos, profesores de universidades, ¿verdad? Gente que necesita leer demasiado porque su trabajo lo amerita, ¿ya? Ellos deben tener desarrollados muy bien todas estas habilidades, todas estas tareas lectoras. Ok, entonces, dicho eso, y suponiendo que nadie tiene alguna duda porque ya lo consulté y me dijeron que no, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a revisar
este texto que no alcanzamos a ver el día sábado, ¿ya? Y que igual alguno de ustedes me estaba consultando porque lo hiciéramos el día de hoy, aunque no sé si era de este grupo en realidad, y tampoco sé si están presentes, pero lo vamos a revisar. Sin embargo, como ya hemos hablado lo suficiente y me imagino que ustedes igual, eh, su atención se tuvo que haber cortado hace un buen rato, vamos a tomarnos los 5 minutos de descanso, ¿ok? Para que aprovechen de ir a tomar agua y también aprovechen, chicas y chicos, de dejar su nombre y su correo en el chat, ¿ya? Nos vamos a tomar estos 5 minutos para que se despejen y luego volvemos, ¿ok? Recuerden dejar su nombre y su mail en el chat y después vayan a buscar agüita, vayan al baño, no lo sé, un tecito y volvemos son las 8:17, son las 8:17, volvamos a las 8:25, ¿ya? Vamos a tener más de 5 minutos. Igual necesito buscar agüita.
Muy bien, entonces, queridas y queridos estudiantes, ¿se encuentran por ahí? ¿Están presentes? Aló. Hasta el momento han mandado 20 personas su nombre y su mail. ¿Qué pasa con las otras 7? Ajá. Ya faltan entonces 4. Muy bien. Pero también que manden sus mail me dicen que están ahí. Ya, perfecto. Entonces, como lo dijimos antes de este pequeño break, espero que hayan alcanzado a hacer algo productivo, que lo haya despejado un poco. Vamos a leer este texto y lo vamos a contestar. También les voy a enviar el link de este formulario por si lo quieren contestar eh, como corresponde, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes terminó este formulario el día sábado? Igual no hay muchas respuestas. Zeus, como siempre, un crack. ¿Alguien más? También. Otra crack. Y entonces, para el resto de sus compañeros o para las personas que no lo contestaron, este es el momento indicado. Ahora bien, para empezar a leer este texto, les voy a hacer la pregunta del millón. ¿Alguien quiere empezar a leer el texto? Les recuerdo los beneficios de la lectura. Si ustedes, por ejemplo, tienen problemas para desenvolverse frente a otras personas, o si creen que son un poco tartamudos, o si creen que no pueden elaborar las ideas de manera como seguida, por así decirlo, les recomiendo que empiecen a leer en voz alta. De verdad que es un muy buen ejercicio para empezar a tomar fluidez a la hora de hablar. Se lo digo yo, que yo era muy tartamudo y también me ponía muy nervioso cuando hablaba en público. Curioso. Pero cuando empecé a leer en voz alta, de verdad que me mejoró la vida. Entonces, dicho eso, ¿a alguien le gustaría leer? Igual es voluntario. Si no, leo yo nomás. Ok, entonces voy a empezar con la lectura de este texto, ¿ya? Igual, chicas y chicos, por favor, no se salgan de la clase. Después de que respondamos las preguntas de este texto, vamos a hablar acerca de esta última tarea lectora. O quizás mejor, para no, para no arriesgarnos, porque igual son hartas preguntas, mejor les voy a pasar primero la última tarea lectora y después vamos a revisar el texto. Ya vamos a dejarlo para el final, porque son muchas preguntas y el texto también es un poco largo. Así que mejor, chicas y chicos, vamos a ver la última tarea lectora de la habilidad de interpretar, que es la letra H. ¿Ok? Esta última tarea lectora nos dice que nosotros debemos determinar la función o finalidad de un elemento textual. ¿Ok? Ahora bien, chicos y chicos, como les comenté antes de irnos a los 5 minutos de receso, esta última tarea lectora pone en juego todo lo que hemos visto de las otras tareas lectoras. ¿Por qué? Porque dice que debemos determinar la finalidad de un elemento textual, ¿ya? Los elementos textuales, chicas y chicos, son muchísimos, pero muchísimos, ¿ya? Cualquier cosa que esté dentro del texto ya se puede considerar un elemento textual. Por lo tanto, se supone que nos pueden preguntar acerca de cualquier cosa, ¿ya? E igual, determinar la finalidad de un elemento textual tampoco es algo tan sencillo, porque uno debe tener como esa intuición, ¿verdad? Como
a veces nos pueden preguntar acerca de la finalidad de algo y nosotros simplemente por carecer del conocimiento previo no nos va a parecer tan fácil de determinar cuál es esa finalidad, ¿ya? Igual para nuestra fortuna se nos dan alternativas de las cuales nosotros podemos ir como eliminando, ¿verdad? Ir sacando. Y ahora solamente son 4. Pero si estas fueran, por ejemplo, preguntas abiertas, ahí sí tendrían un grado de dificultad mayor. ¿Por qué? Porque determinar la finalidad de algún elemento textual no es una tarea sencilla. Ahora bien, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, casi siempre hacen la misma pregunta de los mismos elementos textuales. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si nosotros estamos leyendo, no lo sé, un texto que nos hable de las ballenas, nos pueden decir, por ejemplo, el zoólogo experto en ballenas, Carlos Díaz, bla, 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 explica qué, bla, 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 bla. Entonces, una pregunta que mida esta tarea lectora va a decir, ¿con qué finalidad se menciona a Carlos Díaz dentro del texto? ¿Ok? Por lo general se van a encontrar con preguntas así, ¿ya? Y espero también que hayan tenido en cuenta, o mejor dicho, que les haya sonado la pregunta, porque muchas veces se nos va a preguntar, por ejemplo, cuál es la finalidad de que nombren a una persona dentro del texto, o cuál es la finalidad de que, no lo sé, por qué va vestida de esta manera el personaje, cuál es la finalidad de las palabras de ciertas personas, etcétera, etcétera, ¿ya? Es decir, que nosotros debemos saber para qué sirven las distintas partes del texto. De esta manera, podremos determinar la forma en que se integran en el sentido global del texto. Em, Cuidado con los micrófonos que escuché uno prendido. Ahora bien, ya, ¿por qué decimos también que esta tarea engloba todas las demás? Porque si ustedes se fijan, esta tarea pone en juego a las demás. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos determinar el sentido global de un texto, también debemos saber qué funciones cumplen ciertos elementos textuales. Ya, por ejemplo, utilicemos el mismo ejemplo acerca de los lingüistas de Mario Benedetti, con su concepto de Rayana en la glosemática. Si nosotros no hubiéramos determinado qué significaba ese concepto, quizás hubiéramos perdido el hilo conductor, quizás nos hubiera parecido aburrido o quizás simplemente no hubiéramos entendido lo que se nos quería contar. ¿Ok? No hubiéramos visto ese trasfondo de ser una simple anécdota que él embelleció con palabras. ¿Ok? Entonces, por eso es que es muy importante esta tarea lectora. Por... Ahora bien, lo que también tenemos que tener muy en claro, chicas y chicos, y vamos a volver a ver la definición que nos entrega el DEMRE acerca de esta tarea de interpretar, es a qué se refiere con que nosotros construyamos significado, ¿ya? Sé que ya, en esta misma clase ya se los he comentado 3 veces, en las otras clases se lo habré comentado aún más, pero tenemos que tener esto muy en claro, chicas y chicos, a la hora de interpretar. Nosotros construimos significado, nosotros creamos una idea nueva a partir de las ideas que se nos presentan en el texto. Construimos sentidos, realizamos inferencias a través de la información que el autor nos entrega en el texto, ¿ya? También tenemos que tener en cuenta que estas ideas, estas partes del texto se relacionan entre sí, siguen una estructura, tienen un propósito y nosotros debemos saber qué propósitos cumplen, qué estructuras siguen, ¿ya? Esto también puede sonar un poco problemático, pero no lo es, chicos. Basta con que nosotros sepamos las tipologías textuales con su estructura y sus propósitos para ya cumplir con esta cuota, ¿verdad? Porque, de nuevo, construir significados, interpretar, engloba muchos conceptos. Y en este caso, nosotros podemos sintetizar, inferir, darle sentido o entender los propósitos de ciertos elementos textuales
mediante estos ejercicios, ¿verdad? Que es, tomo la información que el autor nos entrega en el texto, lo sumamos a nuestro conocimiento previo o nuestro capital cultural y así construimos significados. ¿A qué nos referimos con construir significados? Inferir, sintetizar, darle sentido a los diversos elementos textuales. ¿Ya? Recordemos que esta información con la que sumamos a nuestro conocimiento previo, la sacamos de los elementos textuales dentro del texto. ¿Ya? También tengo que tener muy en claro que estos elementos textuales son muchísimos. ¿Y por qué son muchísimos? Porque son muy variados. Pueden ser conceptos, argumentos, ejemplos, explicaciones, ideas, palabras, etcétera, etcétera. Todo lo que esté contenido dentro de un texto puede ser considerado un elemento textual si lo ayuda a construir significado, si lo ayuda a entregar el mensaje que quiere entregar. ¿Ya? Aunque también tenemos que tener en cuenta que no siempre los propósitos de los textos cumplen con los propósitos de los autores. Es decir, si bien un texto expositivo cumple con la finalidad de informar, quizás el propósito del autor era informar para advertir de, no sé, un cambio climático, de que se está extinguiendo algún animal, ¿me entienden? También son cosas que nosotros debemos aprender a diferenciar o que debemos tener en cuenta a la hora de construir significados, porque nos podemos enredar, ¿ok? Entonces, por lo tanto, a partir de estos elementos textuales que tienen la característica de ser muy variados, nosotros podemos generar sentidos o interpretaciones o inferencias. Porque, de nuevo, esto es un mantra que ustedes deben tener muy grabado en su mente. Tatúenselo en la frente si quieren, chiquillos. Yo se los pago. Todo lo que vemos dentro de un texto tiene un propósito, ¿ok? Todas las ideas contenidas en el texto no están puestas por casualidad. Se han ordenado siguiendo una estructura, siguiendo un propósito, siguiendo un objetivo para obtener relaciones lógicas que permitan comprender el mensaje. ¿Por qué? Los autores o las autoras piensan, diseñan y producen estos textos siguiendo una estructura que facilite el entendimiento del mensaje. ¿Ya? Toda la información dentro de un texto va a estar relacionada de manera lógica y eso nos va a permitir a nosotros entender qué es lo que se nos quiere decir, qué es lo que se nos quiere contar, qué es lo que se nos quiere informar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y tomando en cuenta esto, tomando en cuenta que nada dentro del texto está al azar, no hay nada que sobre, por así decirlo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que en todo texto existe una idea global, una idea principal, la cual resume a grandes rasgos el contenido de este, ¿ya? Esta idea global está formada por muchas ideas secundarias, las cuales se desprenden de los diferentes párrafos dentro del texto. Y al mismo tiempo, dentro de un párrafo, nosotros podemos encontrar diversas ideas que le dan sentido al párrafo, ¿ya? Si pueden ver aquí el paralelismo con el modo de organizar la información de lo general a lo particular, aquí es lo mismo. Empezamos con una idea global que la sacamos de los sentidos de los párrafos, pero para formar el sentido de estos párrafos, debemos encontrar los sentidos dentro de las oraciones que componen ese párrafo. ¿Ya? Como vemos aquí abajo, la suma de las ideas dentro de un párrafo nos da un sentido del párrafo. Y la suma de todos los sentidos de todos los párrafos nos da un sentido global del texto. ¿Ya? Porque el autor organiza estas ideas siguiendo una estructura, la cual nos permite comprender el mensaje que quiere entregar. ¿Ok? El fin, chicas y chicos, de volverle a repetir todo esto es que se den cuenta la manera en que están entrelazadas todas estas tareas lectoras. La manera en que el Ministerio de Educación y el DEMRE quieren que ustedes vean un texto, que lo desmenucen, que sepan a qué se están enfrentando, qué propósitos tienen, qué estructuras siguen, para qué sirven ciertos elementos textuales o por qué los pusieron ahí. ¿Ya? Recuerden que el fin último de esto es entender de manera profunda el texto. ¿Y cómo lo hacemos?
interpretando de esta manera, adentrándonos de esta forma a los diferentes textos que vemos dentro de la prueba. Ahora bien, estas ideas que nosotros vemos dentro de los párrafos no necesariamente pueden ser como conceptos o palabras en sí, sino que pueden ser oraciones muy elaboradas, ¿ya? Pueden ser ejemplos, opiniones, argumentos, contraargumentos, refuerzos, garantías, datos científicos que respalden hechos, modalizadores discursivos, definiciones, caracterizaciones, validaciones, opiniones ajenas al autor y otro largo, largo, etcétera, chicas y chicos. Ya lo importante que tenemos que tener en cuenta aquí es que las ideas son muy variadas, al igual que los elementos textuales. Se nos pueden presentar de muchas maneras y por lo tanto nosotros tenemos que ejercitar nuestra capacidad de poder interpretarlas, nuestra capacidad de poder reconocerlas también, porque también se nos van a preguntar acerca de esto en la prueba, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. O mejor dicho, chicas y chicos, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esta última tarea lectora? Básicamente es lo que hemos estado hecho. O sea, básicamente es lo que hemos estado haciendo a lo largo de estas clases con todas estas tareas lectoras de interpretar. Ya casi todas apuntan a lo mismo, solamente que se diferencian en pequeños detalles. Muy bien, Jeremy, muchas gracias. Ya recuerden, chicos, chicos, por favor, si alguien tiene alguna duda, hágala saber. Casi siempre lo que yo intento personalmente es tratar de explicar todo esto de la manera más sencilla posible. Porque si ustedes se pusieran, por ejemplo, a investigar por su cuenta, a estudiar por su cuenta todas estas cosas, se darían cuenta que los libros que saca el DEMRE son un poco complejos de entender. Como que irónicamente ponen en juego todas estas habilidades que te están intentando enseñar, pero que lo hacen mediante terminología que es un poco compleja o mediante ejemplos que en realidad uno necesita pensar demasiado para comprender. Y lo que hacemos nosotros es traer toda esa información aquí e intentar explicarla de la forma más sencilla posible, de la forma en que ustedes comprendan qué es lo que deben hacer y cómo deben hacer. ¿Ya? Así que, entonces, si nadie tiene alguna duda, vamos a ver un ejemplo acerca de bueno, dos ejemplos acerca de esta tarea lectora. Ok, el primer ejemplo que tenemos aquí es un fragmento de un texto que dice, nuestra propuesta, cuenta el académico Carlos Zuleta, coordinador del proyecto, es crear un santuario de la naturaleza. De las 68.000 hectáreas de la comunidad de los Choros, hemos propuesto conservar unas 58.000 hectáreas. Pero también existe la posibilidad de reducir el área a algunos núcleos de conservación, lo que reduce el área a unas 11.000 hectáreas. Ahora bien, si ustedes se fijan, el nombre Carlos Zuleta está ennegrecido. Eso es porque si este texto apareciera dentro de la prueba y a ustedes quisieran evaluar su capacidad de darle sentido a un elemento textual, la pregunta diría así, ¿con qué finalidad se menciona a Carlos Zuleta en el párrafo? ¿Cuál es la finalidad, chicas y chicos? ¿Me lo podrían mencionar? ¿Por qué creen ustedes que se menciona a esta persona dentro del párrafo? Ya tomando en cuenta que el creador de este texto no lo puso ahí por casualidad, no lo puso ahí porque se le ocurrió, lo puso ahí porque tenía un propósito en mente. Y es nuestra labor darnos cuenta de cuál fue ese propósito, por qué él puso a Carlos Zuleta en el texto. ¿Qué creen ustedes? Le voy a dar un tiempo para pensar, ¿ya? Porque
como se los mencioné en un principio, esta tarea lectora no es tan sencilla, ¿ya? Darle o entregarle un propósito a un elemento textual no suele ser tan sencillo. Nosotros tenemos que pensar un poco, o pensar bastante. Vamos a ver, ya tenemos tres comentarios que nos dice respaldar lo que habla, dar veracidad de su propuesta con nombres para darle credibilidad al texto. Exactamente, chicas y chicos. Se utiliza para justamente respaldar, dar veracidad y darle credibilidad al texto. ¿Por qué? Porque nos dice que nuestra propuesta, cuenta el académico Carlos Zuleta, coordinador del proyecto. Aquí se nos está diciendo, por ejemplo, que él es un académico, ¿ya? Un académico no es cualquier persona, ¿ya? Un académico es alguien que tiene muchos estudios, que tiene posgrado, que tiene magíster. Entonces, Carlos Zuleta no es cualquier fulano, es alguien que es experto en lo que está haciendo, ¿ya? Ahora bien, justamente como ellos están proponiendo conservar 58.000 hectáreas, qué mejor que venga un académico experto en el tema para mencionar por qué lo deberían hacer o cómo deberían hacerlo. Así que, chicas y chicos, efectivamente, se nombra a este personaje para darle credibilidad al texto. Pero miren, si ustedes no se hubieran preguntado, se hubieran dado cuenta de la función de nombrar a este personaje. Y no quiero decir que probablemente no, pero ustedes se hubieran detenido a pensar de por qué se menciona a esta persona ahí. Recuerden que si bien existen muchos elementos textuales, casi siempre les van a preguntar cosas de este estilo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vayamos practicando, cuando nosotros vayamos viendo ciertas preguntas, lo vamos a recordar. Va a quedar en nuestro conocimiento previo a lo que nos estamos enfrentando, ¿ok? Esto es un ejemplo de cómo nosotros se nos van a pedir que le demos sentido a los elementos textuales, ¿ya? De la misma manera, a nosotros se nos hubiera preguntado, por ejemplo, ¿cuál es la finalidad de mencionar la cantidad de hectáreas que se pierde? ¿Cuál es el propósito no lo sé? O sea, bueno, igual en este ejemplo las posibilidades de preguntar cosas así está bastante limitado, ¿ya? Pero esa es la manera en que se pregunta acerca del propósito de un texto, ¿ya? Ahora miren, vamos a ver este texto que ya lo leímos el día sábado, ya no lo vamos a volver a leer porque ya lo hicimos. Sin embargo, en este texto aparece justamente una pregunta que apunta a esta última tarea lectora. Dice, la historia de los guanaquitos heridos, ¿qué función cumple en relación con el texto? ¿Ya? Aquí se nos está pidiendo que nosotros generemos un significado, o mejor dicho, que nosotros descubramos el propósito de un elemento textual, ¿ya? Pero no es un elemento textual como un nombre, un concepto o una palabra, sino que es un párrafo entero. Si ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, en el párrafo 5 que dice, cuentan que es justo y muy inteligente, ahí se menciona la historia de los pequeños guanaquitos o de los guanaquitos heridos, pero eso ocupa todo el párrafo. Entonces, este es un ejemplo que les muestra a ustedes que los elementos textuales no siempre van a ser cortos, no siempre van a ser sencillos. A veces les van a preguntar por incluso un párrafo entero, ¿ya? Pero obviamente,
si ustedes se pueden dar cuenta, aquí no nos están preguntando por el párrafo en sí, sino por el elemento del guanaquito herido dentro del párrafo, por una parte dentro del párrafo, ¿ya? Entonces aquí nos están diciendo que debemos generar significado de manera local. Vamos a leer el párrafo, ¿ya? Dice, cuentan que es justo y muy inteligente. En una oportunidad, un arriero encontró cerca de su corral unos pequeños guanaquitos heridos que se salvaron de una criminal balacera con metralletas. Él los metió en su corral y los cuidó con esmero. Del mismo modo los alimentó con la leche de su ganado caprino y cuando estaban totalmente recuperados, los soltó para verlos libres correr por el campo. ¿Ok? En el contexto este, de este pequeño, no sé si es cuento, miren, se me fue la idea. Lo importante, chicas y chicos, lo importante es que, por ejemplo, nosotros podemos interpretar o podemos darle muchos propósitos a lo que estamos leyendo. Ya recordemos que esta no es una tarea, entre comillas, sencilla, porque aquí nos puede jugar en contra nuestro conocimiento previo, las interpretaciones también suelen ser subjetivas, ¿ya? Pero a la hora de darle un propósito a algo que el autor colocó ahí con, con una finalidad, em, las alternativas que se nos van a presentar nos van a ayudar a dilucidar más el tema. Es decir, aquí la pregunta es, ¿la historia de los guanaquitos heridos, qué función cumple en relación con el texto? A, crea conciencia de la criminalidad del hombre. B, invita a imaginar a través de un relato las aventuras. C, ejemplifica las virtudes del Yastay. O D, explica lo prodigioso que son los arrieros. ¿Ya? Y sus compañeros, uno me dice que es la C y el otro compañero me dice que es la A. Ahora bien, nosotros para responder a esta pregunta, chicos y chicos, tuvimos que haber leído todo el texto, ¿ok? Porque eso se nos está preguntando. Dice que la historia de los guanaquitos, ¿qué función cumple en relación con el texto? Es decir, en relación con todo el texto, no solamente con el párrafo donde aparecen. Por lo tanto, como solamente leímos ese párrafo, es posible que muchos de ustedes digan que es la letra A, porque justamente se nos dice que ellos fueron baleados, ¿verdad? Y es como que se nos entra la empatía ahí, y empezamos a decir, oh, pobrecito, y esta gente, ¿cómo se le ocurre? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Y es como para crear conciencia de la criminalidad humana. Sin embargo, si nosotros recordamos que este texto nos habla sobre el Yastay, que es un guanaco, que es como el rey de todos los guanacos, y que se nos menciona esto porque ejemplifica las virtudes del Yastay, ¿ok? La alternativa correcta es la alternativa C, porque eso es lo que está haciendo, ¿ya? No nos está invitando a imaginar a través de un relato de aventuras porque no nos está relatando ninguna aventura, no está explicando lo prodigiosos que son los arrieros porque si bien prodigioso, o sea, podría considerarse prodigioso que él fuera bueno con los animales, que los haya cuidado y los haya salvado, pero aquí no se nos están explicando nada. Aquí las respuestas están entre la A y la C. Como no leemos el texto completo, alguno de ustedes se pudo haber equivocado y responder que es la A. Sin embargo, si nosotros leímos el texto completo y aún así pensamos que la alternativa correcta es la A, es porque en realidad no entendimos el texto completo o porque nos equivocamos a la hora de interpretar qué es lo que se nos está pidiendo en la pregunta, ¿ya? También, eso es algo que a veces mencionamos muy poco, y es que a ver, algo que es muy importante a la hora a la hora de responder correctamente es entender lo que se nos está preguntando. Por lo tanto, es entender la pregunta. Y también a veces, dentro de estas preguntas vienen como con trampas, ¿ya? Son un poco ambiguas. O mejor dicho, se plantean de una manera que no sean tan simples de entender, ¿ya?
Es por eso que nosotros tenemos que leerlas y releerlas, ¿ya? Y estar al tanto que cuando se nos pida interpretar de un párrafo, se nos va a decir. Cuando se nos pida interpretar del texto completo, se nos va a decir. Cuando se nos pida inferir localmente, se nos va a decir. Cuando se nos pida inferir globalmente, se nos va a decir explícitamente qué es lo que debemos hacer. Es por eso que es muy importante que ustedes comprendan también lo que se nos está preguntando, ¿ya? Ahora bien, este texto igual lo vimos el día sábado, así que me imagino que muchos de ustedes también lo deben tener presente. Así que justamente, esto era solamente un ejemplo, chicas y chicos, ¿ya? Igual, muy bien a los que contestaron de manera correcta. Los felicito. Entonces, ¿alguna consulta, chicas y chicos, acerca de esta segunda habilidad de interpretar y de esta última tarea lectora? Profe, Ah, sí. ¿y cómo identifico si me están preguntando por un párrafo en específico, por ejemplo, en la confusión que varios tuvimos de que si me están preguntando sobre ese párrafo o sobre el texto completo para responder la pregunta? Porque justamente les va a salir de manera explícita, pero mira, por ejemplo aquí, uno también se pudo haber confundido pensando que se nos está preguntando por la función que cumple, pero dentro del párrafo, ¿ya? Y si nosotros hubiéramos caído en esa confusión, hubiéramos contestado la alternativa A. Sin embargo, aquí en la pregunta nos dice, ¿qué función cumple en relación con el texto? ¿Ya? Cuando les salgan a ustedes una pregunta de ese estilo, o cuando digan en relación con el texto, tengan en cuenta que les van a preguntar por el texto completo, ¿ya? Cuando le pidan por una parte o una sección, de verdad que se los van a especificar. Le van a preguntar en el párrafo 6 o en el párrafo 5, ¿qué función cumple el relato de los guanaquitos heridos? Ahí sería una pregunta completamente distinta. Pero tengan la seguridad, chicas y chicos, que se los van a especificar, ¿ya? A veces las preguntas están redactadas de una manera un poco extraña, un poco engañosa, pero si ustedes les ponen la atención suficiente, van a poder dilucidar qué es lo que específicamente se espera que ustedes hagan, ¿ya? Si les piden interpretar, se los van a decir explícitamente. Si les piden inferir, se los van a decir. Si les piden interpretar de una parte del texto, se los van a decir. Y de la misma manera, si es de la globalidad. Ahora bien, uno también no puede, por ejemplo, lo que yo les estoy diciendo, estoy 99% seguro de lo que les estoy diciendo. El otro 1% es porque nunca falta, ¿ya? Si es que alguna vez ustedes se encuentran con una pregunta que sea así súper ambigua, que se hayan equivocado simplemente porque no entendieron qué se les estaba explicando, guárdenla, chicos, y la podemos ver aquí en clases para analizarla, ¿ya? Porque esta prueba también, como es de competencia lectora, como es de comprensión lectora, a ustedes los están evaluando en cada momento. Desde que le entregan las instrucciones hasta que terminan de contestar, ustedes van a tener que comprender lo que están leyendo. Y eso implica que algunas veces van a haber algunas trampitas por aquí y por allá. Algunas cosas que no se especifican mucho, pero que uno lo puede deducir. Como por ejemplo aquí no se especifica que sea del texto completo, pero nosotros tenemos el conocimiento previo suficiente para comprender qué se nos está pidiendo del texto completo, aunque no se diga explícitamente. ¿Eso responde a tu consulta? Igual como que me Sí, emocioné. muchas gracias. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra consulta, chicas y chicos? Recordemos que esta es la última tarea lectora de la habilidad de interpretar. Y ya la próxima clase es muy probable que empecemos con la última habilidad, que es la de evaluar. Igual, chicas y chicos, algunos, no sé si tips, pero información valiosa respecto a esta habilidad de interpretar es que es el talón de Aquiles de muchos estudiantes, ¿ya?
A muchos estudiantes de verdad que les cuesta interpretar. Aquí me sorprende, por ejemplo, que no me hagan tantas consultas. Ya a veces me paso los rollos, quizás explico demasiado bien, pero no creo que sea eso. Ya, quizás ustedes son demasiado listos. Quizás esa sea la razón necesaria, porque de verdad esta tarea, o mejor dicho, esta habilidad, muchas veces a sus compañeros les cuesta, porque interpretar, ustedes mismos se acaban de ver, tiene muchas aristas. Es decir, debemos determinar la función de los elementos textuales, que eso ya es una tarea un poco compleja. Debemos sintetizar las ideas, pero ¿qué ideas? Y ahí es cuando empieza todo nuestro conocimiento previo, que los textos guardan ideas, que si se suman dan un sentido global de este y que además siguen una estructura y que todo lo que aparece dentro de los párrafos tiene una razón de ser porque las personas que publican textos siguen una estructura, tienen un propósito y saben cómo entregarnos el mensaje que nos quieren entregar. Así que la clave aquí es ir con esa mentalidad de pensar que todo lo que estamos leyendo tiene un propósito, tiene una razón de ser. De ahí nace esto de interpretar, porque nosotros podemos encontrar todo eso, ¿ya? Nuestro cerebro lo hace, pero a algunas personas les cuesta más que a otras, lo cual es súper común, ¿ya? Si a ustedes les cuesta, no se sientan mal por eso. Lo único que deben hacer es ejercitar, ¿ya? Voy a tomar un poquito de agua y vamos a empezar con este texto entonces. Ya, a ver, antes de comenzar, chicos, una consulta. ¿Han accedido a las plataformas virtuales? ¿Han visto qué es lo que les depara estas plataformas virtuales para todas y todos ustedes? Cri, cri. Ya, por ejemplo, yo sé que Zeus, él ya está listo, pero ¿y los demás? También sé que muchos de ustedes me contestaron en la clase anterior, pero también muchos otros se quedaron calladitos. Entonces, no lo sé. Ya, si es que nos sobra tiempo, vamos a ver cómo entrar a la plataforma, ¿ya? Para que la asocien un poquito más, ¿ya? Ahora bien, vuelvo a hacer la pregunta que hice al principio. ¿A alguien le gustaría leer 2 párrafos solamente? Del 1 al 2. Y después, si alguien más ofrece, lee los otros 2 párrafos, ¿ya? Esto va recomendado, sobre todo a las personas que quizás crean que no son muy buenos eh, o no tienen mucha fluidez a la hora de hablar en público o a la hora de, no lo sé, estar como un poco nerviosos porque también es súper normal estar nerviosos. Ya es una reacción natural. Ya, Ya, yo le muy doy, bien. profe. Los 2 primeros Del 1 al párrafos 2. nomás, ¿ya? Sí, Escucha bien, ¿no? sí, se escucha perfecto. Ya. Un gran filósofo español del siglo XIX, Francisco de Goya, más conocido como pintor, escribió un día: "El sueño de la razón engendra monstruos". En el momento en que explotan las tecnologías de la comunicación, podemos preguntarnos si no están engendrando ante nuestros ojos monstruos de un nuevo tipo. Por cierto, estas nuevas tecnologías son ellas mismas fruto de la reflexión, de la razón. Pero, ¿se trata de una razón despierta? En el verdadero sentido de la palabra despierta, es decir, atenta, vigilante, crítica, obstinadamente crítica, o de una razón somnolienta, adormecida, que en el momento de inventar, de crear, de imaginar, se descarrila y crea, imagina efectivamente monstruos. A fines del siglo XIX, cuando el ferrocarril se impuso como un beneficio en materia de comunicación, algunos espíritus ap- ¿Apesumbrados? apesadumbrados no Apes, dudaron, sí. sí, no dudaron en Apesumbrados. afirmar, Perdón, está como raro, ¿verdad? eh, Apesum- apesadumbrado, ahí no, apesadumbrados no dudaron en afirmar que esta máquina era terrorífica y que en los túneles la gente moriría asfixiada. Sostenían que a una velocidad superior a 50 kilómetros por hora la sangre saltaría por la nariz y las orejas y que los viajeros morirían en medio de horribles convulsiones.
son los apocalípticos, los pesimistas profesionales. Dudan siempre de los progresos de la Ah, razón, que según ah, estas oscurantistas no pueden producir nada bueno, a pesar de que se equivocan en lo esencial. Debemos admitir que los progresos suelen ser buenos y malos al mismo tiempo. ok. ¿Está? Muchas gracias, Álvaro. ¿Ya? Tú también lees un poco rápido, aunque bueno, obviamente eso depende de cómo uno lea. Ya lo importante es que adquiramos un ritmo que nosotros mismos vamos a entender lo que estamos leyendo. Porque, por ejemplo, si yo leo muy rápido no entiendo, y si leo muy lento tampoco entiendo. Ya tengo que ir así como a la justa medida. Ahora bien, muchas gracias. ¿Alguien le gustaría seguir en este tercer y cuarto párrafo? Yo, profesor, Ya, por favor. Internet es una tecnología que en sí no es ni buena ni mala. Solo el uso de que ella se haga nos guiará para juzgarla. Y por esto es que la razón, hoy más que nunca, no puede dormirse. Si una persona recibiera en su casa cada día 500 periódicos del mundo entero y si esto se supiera, probablemente diríamos que está loca. Y sería cierto, porque ¿quién sino un loco puede proponerse leer 500 periódicos por día? Algunos olvidan esta evidencia cuando bullen de satisfacción al anunciarnos que de ahora en más, gracias a la revolución digital, podemos recibir 500 canales de televisión. El feliz abonado a los 500 canales será inevitablemente presa de una impaciente febril que ninguna imagen podrá saciar. Se perderá sin límite del tiempo en el laberinto vertiginoso de un zapping permanente. Consumirá imágenes, pero no se informará. Se dice a veces que una imagen vale más que 1000 palabras. Es falso. Las imágenes necesitan muy a menudo de un texto explicativo, aunque más no sea para hacernos reflexionar sobre el sentido mismo de algunas imágenes, de las cuales la televisión se nutre hasta el paroxismo. Esto pudo Paroxismo. Con- paroxismo. Sí. ¿Esto pudo constatarse? Hace unos años, por ejemplo, durante la etapa de Tour de Francia, cuando el sprint final de los Campos Elíseos, asistimos en directo a la espectacular caída de Abdul-Jabbar. Abdujaparab. En ruso debe ser. Muchas gracias, Hanna. También lees muy bien, te felicito. Ok, bien, ya tenemos a dos de sus compañeros que leen muy bien. Ah, oh, Hanna, por cierto, ¿eres de Chile? No. Ya sentí como un leve acento por ahí. Está bien. Ok, ¿alguien más se ofrece a leer dos párrafos? Ahora estos son cortitos. Ya, ok, chicas y chicos, no se preocupen, ¿ya? Yo voy a leer los otros dos y después voy a preguntar Profe, de yo nuevo. leo. Ah, ya, ok. Por favor. Hace unos años, por ejemplo, durante la última etapa de Tour de Francia, cuando en el sprint final de los No, Campos Elíseos. espera. Tienes que leer desde Ah, ya, el número que no había 5. escuchado. Ah, Sí, ya, no había escuchado. Disculpe. no te preocupes. Vimos esta escena como hubiéramos visto en una calle, una persona embestida por un auto, con la diferencia de que el auto hubiera embestido a la persona solo una vez. En la televisión pudimos ver y volver a ver 30 veces la caída accidental de Abdul-Jabbar, gracias a las miles de nuevas posibilidades de la técnica, con zoom, sin zoom, en picada, en contrapicada, bajo un ángulo o bajo el ángulo opuesto, en traveling, de frente, de perfil y también interminablemente en cámara lenta. Con cada repetición aprendíamos más sobre las circunstancias de la caída, pero cada vez nuestra sensibilidad se mitigaba un poco más. Poco a poco volvíamos a ver esta caída con la distancia de un cinéfilo que diseca una secuencia de una película de acción. Las repeticiones habían terminado matando nuestras emociones. Muy bien, muchas gracias. Tú también lees muy bien. Ya estoy sorprendido. En otros grupos
hemos hecho leer a los estudiantes y algunos les cuesta un poco leer, ¿ya? Y eso también se traduce a que cuando intentan exponer sus opiniones, les cuesta también. Y también, esto es algo importante que no he dicho, que de la misma manera que uno lee, uno también lee así en la mente. Entonces, si uno lee de una manera, entre comillas, mal, eso significa que también va a afectar nuestra capacidad de entender los textos. Entonces, por eso también es importante leer en voz alta, chicas y chicos, porque así también mejoramos nuestra dicción. Y si vamos respetando los puntos y comas, si le vamos como poniendo énfasis en ciertas partes también, nos va a ayudar mucho a entender el texto. ¿Ya? Piensen que los textos son alguien que le está hablando a ustedes y pónganse en su lugar. Por lo menos así es como lo siento este texto. ¿Ya? Ahora bien, ¿a alguien le gustaría leer el 7, el párrafo 7 y el párrafo 8? Vamos a ver qué hora es. Son las 9:11. Ya. Vamos a ver aquí. Muy bien, chicas y chicos. Yo voy a leer los párrafos que quedan. Muchas gracias a todas y todos los que se tomaron el tiempo también de leer. Ahora, si alguien se anima a leer también, díganme, chicas y chicos. Ya, y le dejamos algunos párrafos. Aún quedan 5. Entonces, párrafo número 7. Ya, miren, hasta el momento el texto nos ha estado hablando acerca de los avances de la tecnología y cómo esto nos ayuda, por así decirlo, o promueve este morbo de ver cosas que en realidad no deberíamos ver, ¿verdad? Y también cómo la tecnología también despierta estos monstruos, estos demonios. Lo vimos, por ejemplo, en el párrafo número 1 y el párrafo número 2, que nos hablaba acerca de las primeras veces que se planteó construir un tren, que la gente lo veía como un monstruo, ¿verdad? Que prácticamente se iba a morir por subirse a eso. Ahora bien, entonces, párrafo 7, vamos a seguir hablando. Ya luego también se nos habló acerca del morbo de la televisión, que si uno, por ejemplo, lo hubiera visto esta caída de este personaje en vivo, hubiera sido una sola vez y luego se hubiera olvidado. Pero con la nueva tecnología, nosotros podemos ver esa repetición desde muchas diversas maneras, alimentando aún más el morbo, e inclusive matando la emoción de la caída, porque igual una caída es como divertida, ¿no? Pero si la uno la ve tantas veces, desde tanto ángulo, es como contar un chiste, ¿verdad? Pierde la gracia. Está bastante interesante el texto hasta el momento. Párrafo número 7. Se nos dice que gracias a las nuevas tecnologías, en lo sucesivo alcanzamos las orillas de la comunicación total. La expresión es engañosa. Permite creer que la totalidad de los seres humanos del planeta puede ahora comunicarse. Lamentablemente, no es cierto. Apenas el 3% de la población del globo tiene acceso a una computadora y los que utilizan Internet son aún menos numerosos. La inmensa mayoría de nuestros hermanos humanos ignora incluso la existencia de estas nuevas tecnologías. Hasta ahora no disponen todavía de las conquistas elementales de la vieja revolución industrial: agua potable, electricidad, escuela, hospital, ruta, ferrocarril, heladero, auto, etcétera. Si no se hace nada, la actual revolución de la información los ignorará de la misma manera. La información nos vuelve más eruditos o sabios solo si nos acerca a los hombres, pero con la posibilidad de acceder de lejos a todos los documentos que necesitamos. El riesgo de deshumanización aumenta y de ignorancia. De ahora en más, la llave de la cultura no reside en la experiencia y el saber, sino en la aptitud para buscar información a través de los múltiples canales y depósitos que ofrece Internet. Se puede ignorar al mundo, no saber en qué universo social, económico y político se vive y disponer de toda la información posible. La comunicación deja así de ser una forma de comunión. ¿Cómo no lamentar el fin de la comunicación real directa de persona a persona? Con obsesión, vemos concretarse el escenario de pesadilla anunciado por la ciencia ficción, cada uno encerrado en su departamento, aislado de todos y de todo, en la soledad más horrible, pero conectado a Internet y en comunicación con todo el planeta. Es el fin del mundo material,
de la experiencia, del contacto concreto, carnal, la disolución de los cuerpos. Poco a poco nos sentimos atrapados por la realidad virtual. A pesar de lo que se pretende, es vieja como el mundo, como nuestros sueños. Y nuestros sueños nos han conducido a universos virtuales extraordinarios, fascinantes, a continentes nuevos, desconocidos, donde hemos vivido experiencias excepcionales, aventuras, amores, peligros, y a veces también pesadillas, contra las cuales nos previno Goya, sin que esto signifique que haya que contener la imaginación, la creación y la invención, porque esto se paga siempre muy caro. José Saramago, ¿para qué sirve la comunicación? Miren qué interesante, ¿eh? No sé si ustedes habrán escuchado alguna vez de este autor, José Saramago, ¿ya? Este autor se le consideró un genio en su tiempo, pero resulta que después, cuando se hizo más viejo, se le diagnosticó esquizofrenia. Es decir, casi toda su obra fue, eh, ¿cómo se dice?, influenciada por esta enfermedad, por esta condición, mejor dicho. Así que imagínense, ya igual este texto, si le pusieran atención, también es bastante como, yo por lo menos lo sentí como con aires negativos, ¿verdad? Que prácticamente es como una ilusión, por así decirlo, todo esto lo que se nos intenta vender con el Internet, con las nuevas tecnologías, con la globalización, ¿ya? Porque si bien ganamos muchas cosas que José Saramago implícitamente nos dice que no nos sirve, también perdemos cosas que son muy importantes, como es el apego humano, como es la comunicación, el contacto físico con otras personas. Porque aquí tenemos que tener en cuenta algo, que el ser humano es un ser social. Ya nosotros nacemos en sociedad, crecemos en sociedad y construimos nuestra identidad personal en base a la sociedad. Entonces, un instrumento que se supone que nos tiene que globalizar, que nos tiene que conectar a todos mundialmente, está haciendo todo lo contrario. Está haciendo que nos quedemos en nuestras casas en una soledad terrible, pero que aún así nos sintamos conectados con todo el mundo, ¿ya? ¿Eso no le suena bastante? Por ejemplo, ahora con este tema de los juegos de computadores, por ejemplo. Y eso que esto, José Saramago murió, si mal no me equivoco, en las etapas tempranas de los años 2000, es decir, cuando recién el Internet estaba surgiendo, ¿ya? Me imagino que tuvo que haber sido como por el año 2010, por ahí, 2009 que tuvo que haber fallecido esta persona, y aún así, él logró vaticinar todo lo que se nos esperaba con estas nuevas tecnologías. Así que muy interesante el texto. Vamos a ver, oh, perdón por llevarme tantos minutos, así que vamos a ver ahora las preguntas. Pregunta número 4. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza el contenido del sexto párrafo? Ya, aquí aprovecho de mencionar que, perdón, que justamente aquí se demuestra algo que estábamos mencionando antes, que cuando a nosotros se nos pida interpretar, inferir o sintetizar o cualquier ejercicio en específico, se nos va a decir, ¿ya? Esta pregunta no se nos da como para segundas lecturas, ¿ya? Aquí se nos dice específicamente que debemos sintetizar. Si hubiéramos tenido que interpretar, se nos hubiera dicho. Si hubiéramos tenido que inferir, también se nos hubiera dicho, ¿ya? Pero aquí tenemos que sintetizar, es decir, resumir, es decir, sacar la idea más importante, pero del sexto párrafo. Vamos a verlo. El sexto párrafo nos dice: con cada repetición aprendíamos más sobre las circunstancias de la caída, pero cada vez nuestra sensibilidad se mitigaba un poco más. Poco a poco, volvíamos a ver esta caída con la distancia de un cinéfilo que diseca una secuencia de una película de acción. Las repeticiones habían terminado matando nuestra emoción. ¿Ya? Aquí, chicas y chicos, ¿de qué se nos está hablando? ¿A qué caída se refiere? ¿A qué repetición está hablando? Vamos a ver, vamos a ver.
¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Recordemos, aquí, una respuesta del auto que embistió una persona en el quinto párrafo, ¿verdad? Y ya, muy bien. Entonces se nos está comentando de este accidente, ¿ya? ¿Y qué se nos dice de este accidente? Es decir, ¿qué especificaciones se nos está diciendo de este accidente? Que ellos lo están viendo a través de una televisión, ¿verdad? Y que eh, em, a través de la televisión lo repiten una y otra vez, una y otra vez. ¿Y qué provoca esto en, en el narrador, en el escritor en este caso? ¿Qué provoca que la caída se repita una y otra vez? Según el autor, ¿qué produce en el espectador eso? ¿Verdad? La pérdida de la emoción, ¿verdad? Aquí, en el sexto párrafo, se nos está diciendo que, o sea, está como poniendo ejemplos de este paralelismo de la vida y cómo nos hacemos contacto y que las nuevas tecnologías nos están quitando esto tan esencial que es parte del ser humano, ¿verdad? Entonces, en el quinto párrafo, si mal no recordamos, se nos dijo que si él lo hubiera visto, o en el cuarto, no lo recuerdo, que si él hubiera visto este accidente en vivo, la emoción le hubiera durado un poco, ¿verdad? Y hubiera muerto ahí. Sin embargo, como están viendo esto a través de la televisión y repiten una y otra vez, esta caída, este choque, va perdiendo la emoción, ¿ya? Se mitiga nuestra sensibilidad, como dice aquí, ¿ok? De la misma manera en que cuando uno explica un chiste, este pierde la gracia, como esta caída se repetía muchas veces, él empezó a notar todos estos detalles que fue matando su emoción, ¿ok? Por eso él menciona que poco a poco volvíamos a ver esta caída con la distancia de un cinéfilo que diseca una secuencia de una película de acción. ¿Qué es un cinéfilo, chicas y chicos? ¿Conocen ese concepto? ¿Por qué lo habrá utilizado aquí? Como que ama el cine, ¿no? Algo así. Exactamente, es un amante o fanático del cine. Es alguien que ve las películas, pero desde una perspectiva un poco más profunda, que va a lo técnico, que se refiere a las actuaciones, a los diálogos, a la escenografía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, él dice que después de ver varias repeticiones, él se sentía como un cinéfilo que diseca una secuencia de una película de acción, ¿verdad? Que la desmenuza, que la ve como cuadro a cuadro. Y que en realidad eso hace también perder la magia de las películas, ¿verdad? Sobre todo cuando uno sabe, por ejemplo, lo que son los efectos especiales, cómo lo hicieron, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, si ya sabemos esto, ¿cómo podríamos sintetizar este párrafo 6 que nos habla acerca de que las tecnologías están como arruinando nuestras emociones? La están matando, ¿ya? Vamos a ver. Alternativa A. Las imágenes de un accidente son similares a una película de acción. La reiteración de imágenes anula la emoción del ser humano. La repetición de imágenes estimula la atención de los espectadores o los espectadores aprenden a partir de la reiteración de una imagen. ¿Cuál es la alternativa correcta, chicas y chicos? ¿Qué podemos sintetizar? ¿Cuál es la idea más importante que se nos entrega en este párrafo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la alternativa correcta?
Efectivamente, chicas y chicos, la alternativa correcta es la alternativa B, ¿verdad? ¿Por qué? Eso es justamente la idea más relevante dentro de ese párrafo, ¿ya? Porque si bien él plantea varias ideas, la más importante o la que engloba el sentido del párrafo es que la reiteración de imágenes anula la emoción del ser humano. Y esto también es parte de una idea que es aún más global, que es que la tecnología está arruinando también las emociones del ser humano, ¿ya? Pero ¿de qué manera se arruinan las emociones del ser humano mediante la tecnología? Mediante la reiteración de imágenes, ¿verdad? Esto apunta a que con las tecnologías nosotros podemos ver una y otra vez, porque se quedan grabadas, porque hay cámaras que uno lo puede reiterar una y otra vez, entonces se pierde la emoción del choque, ese morbo, ¿verdad? Muy bien. Pregunta número 5. Según el fragmento anterior, la comunicación humana es una, ¿ya? Aquí, esta pregunta puede ser un poco capciosa, ¿ok? Porque se nos dice según el fragmento anterior. Ya con fragmento, nosotros podemos confundir con que se nos está preguntando por un párrafo. Y si nos está preguntando por un párrafo, puede ser el último, ¿no? Porque ese es el anterior, antes de venirnos a las preguntas. Sin embargo, todo el texto que acabamos de leer es un fragmento de un libro, ¿ya? Y se nos especifica al final. Dice José Saramago, ¿para qué sirve la comunicación? Fragmento. Entonces, lo que se nos está preguntando aquí es por el texto completo. Según el texto anterior, la comunicación humana es una alternativa A, un proceso que se ha desnaturalizado con las nuevas tecnologías, facultad que se ha desarrollado óptimamente con la tecnología, capacidad que ha permitido potenciar la transferencia de información, interacción que ha sido completamente reemplazada por la virtualidad, ¿ya? Su compañero Francisco Alá dice que es la alternativa A. ¿Qué me dicen los demás? ¿Cuál creen ustedes, chicas y chicos, que es la alternativa correcta? Todos dicen que es la alternativa A. Efectivamente, chicas y chicos, la alternativa A es la alternativa correcta. ¿Por qué? Porque de esto se trata el fragmento, ¿ya? O mejor dicho, es una idea que engloba todas las demás. Porque implícitamente el autor nos está diciendo que mediante las nuevas tecnologías nos estamos desnaturalizando. ¿Por qué? Porque como les expliqué, el ser humano es un ente social, ¿verdad? Se desarrolla, se identifica, se construye en sociedad. Pero estas nuevas tecnologías nos aíslan, ¿ya? Por más que nos intenten vender el tema de la globalidad, nos están aislando, están haciendo que perdamos ciertas emociones que nacerían de nosotros naturalmente. Por lo tanto, efectivamente, la alternativa A es la alternativa correcta, ¿ya? Muy bien, excelente. Ok, vamos a ver la última pregunta porque ya estamos en el tiempo. Pregunta número 6. Los prejuicios que se planteaban sobre el desarrollo del ferrocarril a finales del siglo XIX surgieron debido a... Perdón. Eh, Aquí, primero que todo, hay que entender la pregunta. ¿Qué son prejuicios? ¿Me podrían explicar con sus palabras qué es un prejuicio? ¿O qué entienden ustedes por prejuicio? Igual su compañero Francisco Alá de nuevo se nos adelantó y nos dijo que la alternativa correcta es la alternativa B. Sin embargo, Francisco, estás enviando mensajes directos, ¿ya? Tienes que cambiar a... Dice para todos. Bueno, yo lo tengo en inglés. Dice everyone. Ahora bien, chicas y chicos, ¿qué son los prejuicios? ¿Qué entienden ustedes por prejuicios? Para entender lo que se nos está preguntando, ¿verdad?
Opiniones negativas, generalmente algo negativo, ¿verdad? Justamente. Aunque en estricto rigor, los prejuicios son justamente esos, cuando nosotros hacemos un juicio antes de conocer a alguien, antes de saber cierta información, antes de cualquier cosa, ¿verdad? Prejuicio, justamente, hacer un juicio o hacer juicios antes de algo. Bueno, justamente es una visión anticipada sobre algo, ya sea negativa o positivamente, ¿verdad? También existen prejuicios positivos, aunque yo no conozco ninguno, ya por lo general se les da esa connotación negativa. Alexandra también. Hacerse una opinión anticipada antes de conocer, justamente, eso es un prejuicio. Entonces, ¿qué prejuicios se planteaban sobre el desarrollo del ferrocarril a finales del siglo XIX? Perdón, los prejuicios que se planteaban sobre el desarrollo del ferrocarril a finales del siglo XIX surgieron debido, alternativa A, el interés de grupos oscurantistas por impedir el uso de este medio de transporte. Alternativa B, el temor de ciertos grupos humanos frente a los avances de la tecnología. Alternativa C, las ventajas que querían obtener algunos espíritus apesumbrados en esa época. O alternativa D, los nocivos efectos emocionales en ciertos grupos humanos. Hanna también nos da su definición de prejuicios: tener una actitud desfavorable o discriminatoria en contra de alguien más o grupo de personas. También, ¿verdad? Los prejuicios por lo general sirven para hacer cosas negativas, por desgracia. Aunque también existen prejuicios, pero igual hacer un juicio antes de algo ya de por sí es algo negativo, porque como dice el dicho, nunca debemos juzgar un libro por su portada. Y apunta precisamente a esto. Christopher Calle nos dice que es la alternativa B. También su compañero Francisco Alá nos había comentado que era la alternativa B. ¿Alguien tiene alguna opinión distinta respecto? Ok, chicas y chicos, entonces, efectivamente la alternativa correcta es la alternativa B, ¿ya? Los prejuicios que se planteaban sobre el desarrollo del ferrocarril al final del siglo XIX surgieron debido al temor de ciertos grupos humanos frente a los avances de la tecnología, ¿ya? Es por eso que, por ejemplo, en un principio, José Saramago se se nos dice acerca de esta frase que dijo el pintor Goya: el sueño de la razón engendra monstruos. Es decir, que el sueño de, en este caso, construir una vía que nos acercara de manera rápida, que en este caso vendría a ser el ferrocarril, ante lo desconocido, a muchas personas les asustó, ¿verdad? Porque pensaban que si uno entraba ahí, en los túneles se podía morir, o que iba a ir tan rápido que a las personas prácticamente se le iban a salir los sesos por la nariz, por los ojos y por las orejas. Entonces, estos prejuicios nacieron frente al temor de lo desconocido, que se evidencia en los avances de la tecnología. Así que, chicas y chicos, a los que respondieron la alternativa B, los felicito, porque es la alternativa correcta. Ok, dicho esto, entonces, damos por finalizada la clase del día de hoy. Muchas gracias, chicas y chicos, por asistir, por participar, también a los que se ofrecieron para leer. Muchas gracias. ¿Ya? Recuerden, por favor, si es que no han enviado sus nombres y sus correos, háganlo. Ya voy a dejar de grabar.